SGBD o SMBD, Sistema Manejador de Base de Datos. En el entorno del mercado actual, la competitividad y la rapidez de maniobra de una empresa son imprescindibles para su éxito. Para conseguirlo existen cada vez una mayor demanda de datos y por lo tanto más necesidad de gestionarlos. Esta demanda siempre ha estado patente en las empresas o sociedades, pero en estos años se ha disparado debido al acceso multitudinario a las redes integradas en Internet y a la aparición de los dispositivos móviles que también requieren esa información. Los sistemas de información actuales se basan en base de datos BD y los sistemas de base de datos SGBD que se han convertido en elementos imprescindibles de la vida cotidiana de la sociedad moderna. Diferencia entre un DBMS y una base de datos. La base de datos es una colección de archivos interrelacionadas almacenadas en conjuntos sin redundancia y la DBMS es un conjunto de novedades regionales de software interrelacionadas. Cada una de ellas es responsable de una determinada tarea. Un sistema de gestión de base de datos SGBD es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso a los usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en varios formatos, la mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico otros que permiten presentar la información con gráficos y tablas. Componentes del SMBD. El motor de la base de datos acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas del SGBD, las convierte en sus equivalentes físicos y accede a la base de datos y diccionario de datos en el dispositivo de almacenamiento. El subsistema de definición de datos ayuda a crear y mantener el diccionario de datos y la define la estructura del fichero que soporta la base de datos. El subsistema de manipulación de datos ayuda al usuario a añadir, cambiar y borrar información de la base de datos y la interroga para extraer información. Suele ser la interfaz principal del usuario con la base de datos, permite al usuario especificar sus requisitos de la información desde un punto de vista lógico. El subsistema de generación de aplicaciones contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de las aplicaciones. Usualmente proporciona pantallas de entrada de datos, lenguajes de programación e interfaces. El subsistema de administración ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades tales como almacenamiento y recuperación, gestión de la seguridad, optimización de preguntas de control, concurrencia y gestión de cambios. Funciones principales. Establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos de tal forma que los datos puedan ser accesados rápidamente. Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. Registrar el uso de las bases de datos. Interacción con el manejador de archivos. Esto es a través de las sentencias en DML al comando del sistema de archivos. Así el manejador de base de datos es el responsable del verdadero almacenamiento de los datos, respaldo y recuperación. Características. Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos. Este hecho se hace transparente al usuario. Así se definen varios niveles de abstracción. Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema físico o lógico de una base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que sirven de ella. Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia nula. No obstante, en algunos casos la complejidad de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado la redundancia nula, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se actualicen de forma simultánea. Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGB deben garantizar que esta información se encuentre segurizada frente a los usuarios malintencionados, que intenten leer información privilegiada, frente a ataques que deseen manipular o destruir la información, o simplemente a la torpeza de algunos usuarios autorizados, pero despistados. Normalmente los SGB disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos. Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los datos almacenados, es decir, se trata de poder proteger los datos de fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados o cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información almacenada. Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la información almacenada en ellos y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido perder. Control de concurrencia. En la mayoría de entornos, excepto quizás el doméstico, lo más habitual es que sean muchas las personas que accedan a una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla, y es también frecuentemente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así pues, un CGD debe controlar este acceso concurrente a la información que podría llegar con inconsistencias. Clasificación de los SGBD. Esta clasificación está basada en el modelo de datos que está basado en el SGBD. Los modelos de datos más habituales son relacional,
Representa la base de datos como una colección de tablas. Estas bases de datos suelen utilizar SQL como lenguaje de consultas de alto nivel. Orientado a objetos. Define la base de datos en términos de objetos, sus propiedades y sus operaciones. Todos los objetos que tienen la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase, y las clases se organizan en jerarquías. Objetos relacionados o relacional extendido. Son los mismos sistemas relacionados con características orientados a objetos. Jerárquico. Representa los datos como estructuras jerárquicas de árbol. Un SGBD también puede clasificarse por el número de usuarios a los que da servicio, un usuario y multiusuario. También puede clasificarse según el número de sitios en los que está distribuida la base de datos. Centralizada. La base de datos y el software SGBD están almacenados en un sitio, una sola computadora. Distribuido. Las bases de datos y el software SGBD pueden estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. Los gestores de base de datos más usados en la actualidad. En la actualidad existen multitud de SGBD y pueden ser reclasificados según la forma en que están administrados los datos en relacionales SQL, no relacionales no SQL. Los principales sistemas de gestores de base de datos relacionados SGBD SQL actualmente son MySQL. Es el sistema de gestor de base de datos relacional por excelencia. Ese es un CSV multihilo y multiusuario, utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además es el más usado en aplicaciones creadas con software libre. Se ofrece bajo GNU GPL, aunque también es posible adquirir una licencia para empresas que quieren incorporarlo en producción privativos. Desde la compra por parte de Oracle se está orientando en este ámbito internacional. Las principales ventajas de este sistema de gestor de base de datos son facilidad de uso y grande rendimiento, facilidad para instalar y configurar, soporte multiplataforma, soporte SSL. La principal desventaja es la escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes, que superan un determinado tamaño. MariaDB. Entre las principales características de este sistema de gestor de base de datos se encuentran aumento de motores de almacenamiento, gran escalabilidad, seguridad y rapidez en transacciones, extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para la base de datos, no SQL. No tiene desventajas muy aparentes, salvo algunas pequeñas incompatibilidades en la migración de MariaDB y MySQL, o pequeños atrasos en la migración de versiones estables. SQLite. Más que un sistema gestor de base de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa un SGBD y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales ya que es open source y las consultas son muy eficientes. Las principales características de SQLite son: el tamaño al trasladarse a una biblioteca es mucho menor que cualquier SGBD. Reúne los 4 criterios ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad. Gran portabilidad y rendimiento. La gran ventaja de SQLite es la escalabilidad ya que no soporta bases de datos que sean muy grandes. PostgreSQL. Este sistema gestor de base de datos relacional está orientado a objetos y es libre, publicado bajo licencia BSD. Sus principales características son control de concurrencia multiversión, flexibilidad en cuanto al lenguaje de programación, multiplataforma. Dispone de una herramienta muy fácil e intuitiva para administrar la base de datos, robustez, eficiencia y estabilidad. La principal desventaja es la lentitud para la administración de bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para gestionar grandes volúmenes de datos. Microsoft SQL Server es un sistema gestor de base de datos relacionado basado en lenguaje Transact SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Es un sistema propietario de Microsoft. Sus principales características son soporte exclusivo para Microsoft, escalabilidad, estabilidad y seguridad, posibilidad de cancelar consultas, potente entorno gráfico de administración que permite utilizar comandos DDL y DML. Aunque es nativo para Windows, puede utilizar desde hace ya un tiempo otras plataformas como Linux y Docker. Su principal desventaja es el precio. Cuenta con un plan gratuito Express, pero normalmente es la elección de algunos de los planes de pago disponibles Standard, Developer, Enterprise o SQL Azure en la versión de SQL Server en la nube. Oracle. Tradicionalmente Oracle ha sido el CGM por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el más completo y robusto, destacado por soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, multiplataforma. La principal desventaja, al igual que el SQL Server, es el coste del software, ya que aunque cuenta con una versión gratuita, Spread o X, sus principales opciones son de pago. Las opciones de pago disponibles son Standard Edition SE, Standard Edition 1 SE1, Standard Edition 2 SE2, Personal Edition. Sistemas gestores de base de datos no relacionales no SQL. Una base de datos no relacional no SQL es aquella base de datos que no requiere de estructuras de datos fijas como tablas, no garantiza completamente las características ASI, escala muy bien horizontalmente, se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos. Para la administración de este tipo de base de datos, actualmente los principales sistemas gestores de datos SQL no SQL son MongoDB. Estamos ante el sistema gestor de base de datos no relacional SGBD no SQL más popular utilizado actualmente. MongoDB es un SGBD no orientado a ficheros que almacena información en estructuras JSON
con un esquema dinámico que permite la facilidad de integración. MongoDB, empresas como Google, Facebook, Ibis, Cisco o Adobe utilizan MongoDB como sistema de gestor de base de datos.